Quiero titular este mensaje Cruzando el velo. Hoy los voy a invitar para que crucemos ese velo. Cruzando el velo. Mérmelen un poquitico. Y al hablar de este maravilloso tema, tenemos que dar una mirada al tabernáculo de reunión para poder entender con claridad este mensaje que Dios nos quiere transmitir el día de hoy. Dios instituyó a Moisés, lo señaló, lo escogió, lo separó. Dios lo llamó para que le construyese el tabernáculo de reunión. Y dice en Éxodo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Y saben, jóvenes y hermanos, el propósito de Dios siempre ha sido habitar con los hombres. Y sabe, esa es su mayor deseo, estar cerca de la humanidad. Y el tabernáculo de reunión se divide en tres partes, pero también es conocido como el atrio exterior y el atrio interior. Se conoce como el atrio, como el lugar santo y el lugar santísimo. Y si ustedes me tienen paciencia, les ruego que me regalen 3 horas. Espero que no esté mirando el reloj y bueno, regálenme en una horita a lo menos. Vamos a hablar un poco acerca del atrio exterior. Y con lo primero que nos vamos a encontrar es con las 60 columnas. Con las 60 columnas que conforman todo el cerco del atrio, las mismas que están debidamente cubiertas con las bellas cortinas de lino. Las columnas son tipo del creyente, y esto nos habla de firmeza, el cual ha de mantenerse firme en la presencia de Dios. En Gálatas capítulo 2 nos dice: y Juan, y escuche esto, y eran reconocidos por la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ese cuento de que las drogas y que el sexo desenfrenado y que la vanidad, que al joven lo ataca, eso no es cierto. Cuando usted está firme en la presencia de Dios como una columna, no hay nada ni nadie que lo mueva a usted. Y con lo segundo que nos vamos a encontrar es con una puerta de entrada, que a su vez es la misma para salir del tabernáculo. Solo había una puerta, y esto nos habla, hermanos, que solo hay un camino para llegar al cielo. Como dice Juan en el capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No como dicen muchas denominaciones, que todos los caminos llevan a Dios. No, solo hay una puerta, solo hay un camino, pues Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dígame. Y como estamos en un tema de alabanza, usted dirá: el hermano, ¿a qué nos va a llevar con esto? Téngame en paciencia. Miren, hermanos, la alabanza a Dios comienza a manifestarse en la vida de los judíos desde que llegan a la puerta del tabernáculo. David nos comenta en el Salmo 100: entrad por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. No llegaban con crítica ni con murmuración. No, llegaban con alabanza. Y como dice el Salmo 42, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y cómo la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Los judíos no venían al templo y empezaban a cantar. No, esa no era su costumbre. Su costumbre era que llegaban adorando a Dios. Llegaban al templo, al culto, adorando al Señor. Y cuando llegaban ya olía a perfume de adoración. Y por eso era que Dios se movía de tal manera.
Pero hoy en día a veces tú no llegas con adoración y alabanza, sino que vienes criticando, qué pereza, el día está frío y tienes ¿qué tanto se demoraron los músicos cantando? Bueno, y no es un subliminal. No, llegaban adorando al Señor. Con lo tercero que nos encontramos es con el altar del holocausto. Una vez entraban por la puerta de acceso, era el primer mueble que saltaba a la vista. El altar era el primero y simbolizaba tres cosas. Simbolizaba la presencia de Dios, donde Él se manifestaba en forma especial. También era un lugar de misericordia, donde el pecador tenía una cita con Dios mediante sus ofrendas, o donde esperaba el furor divino. Y también era donde la carne se quemaba en el fuego. ¿Y de qué está hablando esto? Dirá usted. Es que la carne se tiene que quemar en la presencia de Dios. Hay momentos donde tú vienes a adorar a Dios, vienes al templo y no sientes nada. Perdónenme, porque viniste en la mera carne. Y hay algunos que se atreven a decir: qué frío estuvo el culto hoy, no se sintió nada. Qué sueño tengo, estoy muy cansado de tanto trabajo y parece que no hay bendición. Y es porque tú no has quemado la carne en el altar de Dios. ¿Sabes por qué Dios no se le puede adorar en la carne? Porque Él es espíritu. Él es espíritu. Y para adorarlo a Él se necesita una adoración en el espíritu. Pero cuando tú vienes en la carne, dices: ¿qué tan largo cantaron? Y empiezas a sacar un sinnúmero de cosas. Y a todo le ves un problema, pero viniste en la carne. Pero yo hoy quiero declarar que aquí está el altar del sacrificio, y hoy debes quemar tu carne en el altar de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Saben? Lo cuarto era la fuente de bronce, también conocida como la fuente del lavacro. Recuerdan que estamos en el atrio exterior. Amén. La fuente fue hecha con un gran propósito. Estaba allí esperando a los sacerdotes que cumplían su ministerio. Allá en el altar del holocausto, pues de tanto degollar animales para el sacrificio, ellos quedaban sucios de la sangre y de la grosura del animal. Y la fuente de bronce esperaba a los sacerdotes para que se lavasen y purificasen los pies y las manos antes de entrar al atrio interior o al lugar santo. Y esto nos habla, hermanos, que en ocasiones el creyente viene sucio al templo. Viene sucio ante la presencia de Dios, y cuando escuchas las alabanzas y la palabra de Dios, y cuando escuchas que Dios te está hablando, ¿sabes qué ocurre? Reconoces que estás sucio y necesitas lavarte. Y yo quiero declarar que aquí hay espíritu, aquí hay agua. Si alguien ha venido sucio, si no tienes libertad para adorar al Señor, hoy puedes lavarte en su santa presencia, en los ríos del Espíritu de Dios que fluyen en tu vida. Amén. Ahora vamos a hablar del atrio interior. Y hermanos, les estoy resumiendo todo esto porque a mi iglesia me demoré casi un año explicándoles todo esto, pero trataré de resumirlo al máximo en 6 meses. El atrio interior se componía del lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo encontramos 3 muebles muy interesantes: el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Vamos a hablar un poquito acerca del candelabro. El candelabro estaba hecho de un talento de oro, es decir, de 56 kilos. Para que usted tenga una idea, 1 libra vale 25 millones, 1 libra. Y ese candelabro tenía 56, no libras, sino kilos. Haga cuentas. Y era de oro puro, labrado en una sola pieza. Contaba con un eje central de 6 brazos, 3 a cada lado, y conformaba así un candelabro de 7 brazos. Cada brazo tenía manzanas
flores y una copa en forma de flor de almendro. Tenía unas manzanas y para colocar aceite puro de oliva. La tarea del sacerdote era recortar la mecha para mantener la llama encendida. El candelabro se usaba para iluminar el tabernáculo de reunión. El candelabro realmente tiene dos interpretaciones. Representa al Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, y también representa a usted, porque usted y yo somos ¿qué? Somos templo del Dios viviente. Representa a la iglesia, porque el aceite de la santa unción que depositaban dentro de los tubos del candelabro representa al Espíritu Santo, y el candelabro representa a la iglesia, porque Él nos llena de su Espíritu, ¿sí o no? Y así como el Señor alumbra, nosotros también debemos alumbrar. Estamos llamados a alumbrar en medio de estas tinieblas, que están tan densas que hasta se pueden palpar. Y usted está llamado por Dios para que alumbre. Gloria al Señor. La mesa de los panes estaba construida en madera de acacia, recubierta de oro. Tenía un marco o moldura de oro en el borde. Tenía un anillo de oro en las cuatro patas para colocar las varas, para transportarla. Las varas eran de madera de acacia, recubiertas de oro. Eran recubiertas de oro. Y saben, estos panes representan las 12 tribus de Israel. Y en el altar junto al pan se colocaba el vino, la mesa con los panes. Era un recordatorio continuo del pacto eterno entre Dios y los hijos de Israel. Y ese pan representa a nuestro Señor Jesús, pues Él dijo: yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y los que creen en mí no tendrán hambre ni sed jamás. Amén. Ahora vamos a hablar un poco acerca del altar del incienso. También era de madera de acacia recubierta en oro, y estaba delante del velo, ocultando así el lugar santísimo. Y en cada una de las 4 esquinas tenía un cuerno de una sola pieza. Y el sumo sacerdote quemaba incienso en este altar todas las mañanas y todas las tardes. Y era para que el fuego del incienso que provenía del altar de bronce, del atrio exterior, el Señor exigía un incienso dulce. Óigame bien, era un incienso especial, era una mezcla de especies aromáticas que se usaba solo en el tabernáculo. El sacerdote corría peligro si quemaba otra clase de incienso. Una vez al año, exactamente el día de la expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la ofrenda por el pecado. El incienso que ascendía en forma de humo representa la adoración y la alabanza. Eso es lo que representa eso. Representa la oración y la alabanza. Amén, hermanos. Que subía antiguamente en olor fragante y Dios recibía esa ofrenda. Yo no sé qué bueno es darle a Dios una adoración dulce. A mí me encantan aquellos que se especializan a adorar a Dios. Así como en el altar del incienso, ese incienso era unas especies aromáticas, fragantes, era única. No se podía quemar otro incienso, otro tipo de incienso. Y no hay nada más especial cuando uno se sumerge en el río de Dios y comienza a adorarlo, donde las palabras se van y comienza el Espíritu a interceder, y ya no hay palabras sino que hay gemidos indecibles, y ya tú no entras en una dimensión tan grande que se acaban las palabras y comienza tu espíritu a gemir con el Espíritu de Dios, y cuando eso ocurre, Dios recibe esa ofrenda. Pero hay algunos que no les gusta quemar incienso. Y quiero decirles, hermanos, no hay nada más lindo, no hay nada más especial
Cuando uno quebranta su vida en la presencia del Señor, y cuando uno ve al ser más grande y más sublime que existe, amén, aquí está el Señor. Pero saben, había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo estaba tejido de azul, púrpura y carmesí, retorcido con bordados de querubines. El velo colgaba de 4 columnas de madera de acacia, también recubiertas de oro. El velo no estaba dividido al medio, no, señor. Tampoco se abría como una cortina tradicional, no. El sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, solo había una manera. Y escúchenme, jóvenes, quiero que le preste atención a esto. El lugar santo y el lugar santísimo, había un velo que dividía el acceso. No lo podía correr el sacerdote porque no estaba partido en dos, ni así ni así. Solo había una manera. Y la única manera para el sacerdote entrar al lugar santísimo era arrastrándose. Porque el orificio para entrar al lugar santísimo estaba abajo. Es decir, él se tenía que arrastrar para poder ingresar al lugar santísimo. Era la única manera para poder ingresar. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de humillación. Nos habla de postración, de reconocimiento. ¿Será que en esta noche habrá un sacerdote aquí que quiera también humillarse delante de la presencia del Señor? ¿Sabes? Él es el único que merece la gloria. Voy a repetirlo otra vez porque como no me están escuchando, Él es el único que merece la gloria. Solo hay uno aquí que merece la adoración. Si lo va a aplaudir, apláudelo con ganas. Amén. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo tenía una barrera entre Dios y el hombre. Pero una vez al año, exactamente el día de la expiación, el sacerdote ingresaba al lugar santísimo a través del velo. Y quiero que piensen en esto. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Todo el pueblo de Israel estaba acampando alrededor del tabernáculo. Yo quiero que usted mire esa escena. Estaba el tabernáculo y alrededor de él todas las 12 tribus de Israel acampando. Ahí alrededor del tabernáculo de reunión. Estaban expectantes de lo que ocurría, porque el día de la expiación era memorable para el pueblo de Israel, porque era un año de perdón o era un año de desolación, era un año de fiesta o era un año de tristeza. Porque si la ofrenda no era acepta, óigame bien, el pueblo se quebrantaba, lloraban, había lamento. Y cuando la ofrenda no era acepta, era un año sin perdón. Es decir, ese ritual era importantísimo para el pueblo de Israel. Y cuando esto ocurría, ¿sabe? Cuando el sumo sacerdote comenzaba a caminar por la puerta, el pueblo estaba en un silencio total. Y cuando pasaba por la puerta y luego llegaba al altar del sacrificio y luego al altar de bronce, ¿sabe? Él pasaba y el pueblo lo miraba. Estaban expectantes, todos estaban en silencio porque algo iba a ocurrir. Era algo decisivo para el pueblo de Israel. Y el sacerdote tenía una vestimenta especial. Tenía un efod de lino fino. Y en el borde del efod tenía unos flequillos. Y en esos flequillos tenía, óigame bien, unas campanitas que emitían un sonido. Y ustedes se imaginan el silencio del pueblo expectante. ¿Se pueden ustedes imaginar? Mientras el sacerdote caminaba, se escuchaba el sonido de las campanillas. Y el sacerdote iba cruzando la puerta y el pueblo expectantes porque sabían que algo iba a ocurrir. Era decisivo para el pueblo.
Por eso es que toda la atención del pueblo estaba en ese momento, porque reitero, era crucial para sus vidas. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, y luego de pasar por el candelabro de oro, luego de pasar por la mesa de los panes, y luego de pasar por el incensario, se encontraba con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y les digo algo, mis hermanos, yo me imagino al sumo sacerdote tembloroso. No crean que era algo normal para él, porque estaba en juego su vida. Bendito el Señor, tenía temor. Yo me imagino al sumo sacerdote con su corazón palpitando aceleradamente, quizás sudando. Él sabía que era de vida o muerte, porque estaba en riesgo su vida. Y él decía, ¿será que entro o no entro? Y la decisión era que se arrastraba, se humillaba y entraba así arrastrado al lugar santísimo. Alabanzas al Señor. Y cuando cruzaba el velo, con lo primero que se encontraba el sumo sacerdote, era nada más ni nada menos que con el arca del pacto. Y si usted es un lector de la Biblia, usted sabrá que el arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. Es decir, cuando el sumo sacerdote cruzaba el velo, con lo primero que se encontraba era con la misma presencia de Dios. Eso era lo que el sacerdote se encontraba. La misma presencia. Ustedes recordarán que en cierta ocasión el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla contra los filisteos, y a unos ancianos se les ocurrió mandar a traer el arca del pacto. Y van y traen el arca del pacto, y cuando llega el arca del pacto, aquellos filisteos se aterrorizaron y dijeron, llegó Dios al tabernáculo de los judíos. Ellos sabían que ese mueble era la misma presencia de Dios. Amén. Y no hay nada más grande que tener la presencia de Dios. Vea, hubo un sacerdote llamado Abinadab que se llevó el arca del pacto para su casa. Y luego se la llevaron a otro sacerdote llamado Obed-Edom. Y dice la Biblia que cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, Dios comenzó a bendecirlo a él y a toda su familia. Es que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, cosas grandes ocurren. No hay nada más grande cuando la presencia de Dios está en una casa, está en su vida. Amén. Adórelo en esta noche. Aleluya. Y el sumo sacerdote hacía un ritual. Regaban el propiciatorio, sangre de un cordero sin mancha. Si usted no sabe qué es el propiciatorio, era la tapa del arca que tenía 2 querubines. También eran de oro, eran de una sola pieza, labrados a martillo. Y el sacerdote hacía un ritual con sangre de un cordero sin mancha, rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Y si la ofrenda era acepta, una columna de fuego descendía y quemaba la sangre. Y eso era símbolo de que Dios había aceptado la ofrenda. Amén. Descendía esa columna de fuego sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. Era el momento más esperado por el pueblo, y era donde había un silencio extremo, porque ellos estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Y cuando escuchaban el sonido de las campanillas del sacerdote, el pueblo de Israel prorrumpía en alabanzas a Dios. Se escuchaba un grito de júbilo a la distancia. Todos se abrazaban, todos lloraban de alegría y decían, Dios nos perdonó, un año más de perdón. Pero cuenta la sagrada historia también que al sumo sacerdote lo amarraban con un lazo
porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Es decir, que si la ofrenda no era acepta, sacaban al sumo sacerdote arrastrándolo, porque nadie podía entrar, y el pueblo quedaba en una tristeza terrible. Pero cuando oían el sonido de las campanillas, ¿sabe por qué lo oían? Porque cuando la ofrenda era acepta, la columna de fuego descendía al arca, el sumo sacerdote prorrumpía a danzar, y el pueblo estaba expectante para oír el sonido de las campanillas. Y cuando oían oían el sonido de las campanillas, era que el sumo sacerdote, la gloria de Dios lo había tomado a él, y el pueblo decía: Dios nos ha perdonado, un año más de perdón. Se abrazaban, lloraban de alegría, porque Dios había dado respuesta. Pero por otro lado había tristeza en parte, porque muchos pensaban y lo decían: ¿qué estará sintiendo el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que está sintiendo ese hombre? Y habían algunos tristeza, porque ellos decían: yo quiero sentir lo que ese hombre está sintiendo. Porque, hermanos, la gloria de Dios estaba reservada solo para una persona en el antiguo pacto, y era el sumo sacerdote. Era el único que podía experimentar la gloria de Dios en esa dimensión. Pero yo quiero decirles, amados hermanos y amigos, escúcheme bien: un día el Señor Jesucristo vino a salvarnos. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tres cosas ocurrieron. ¿Sabe qué? La tierra tembló. Cuando el Señor estaba allá en la cruz, la tierra tembló, el sol se oscureció, es decir, el resplandor del sol tuvo vergüenza ante su creador y se ocultó, y hubo tinieblas. Y lo tercero que ocurrió es que el velo del templo se rasgó en dos, amén, de manera, hermanos, que hay acceso a la presencia de Dios. El velo ya se rasgó, la gloria de Dios está disponible en esta noche. Pero necesita que alguien cruce ese velo. Y hoy los quiero invitar para cruzar ese velo. Y usted dirá: bueno, hermano, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer adorando al Señor. Estén en pie, por favor. Alabanzas al nombre del Señor. Saben, amados jóvenes y hermanos, ellos tenían sed por el Espíritu de Dios, por la gloria de Dios. Pero esa gloria solo estaba designada para una persona. Pero para la iglesia aquí tenemos acceso a la gloria de Dios. El velo del templo ya se rasgó. Lo único que tienes que hacer es cruzar el velo. Cruza ese velo de indiferencia, cruza ese velo de pereza, cruza ese velo de conformismo, cruza ese velo de pecado en el cual estás, y sé libre en el nombre del Señor. En esta hora les quiero invitar para que adoremos al Señor en los montes, en los valles, en